Ahí. Bueno, empezamos la última sesión de Transgresoras, este espacio para hablar de mujeres imprescindibles que organizamos el Fórum de Política Feminista de Asturias con Semana Negra. Y yo tengo hasta el nervio porque vamos a hablar de una persona a la que yo admiré y quise muchísimo y que había que hablar de ella en Semana Negra y en este espacio de Transgresores. Y es María Teresa González, la poeta, la escritora de literatura en asturiano, una de las primeras mujeres de eso que se llamó el Resurgimiento. Y para eso vino a este espacio, y yo se lo agradezco muchísimo, Marta Mori. Marta Mori es profesora, y crítica literaria, y traductora y escritora, y como poeta algamó el premio Teodoro Cuesta en el 2002 y en el 2004 con dos poemarios suyos, Pórtico y El tiempo de la espera. Bueno, este último fue secuo con Ángel Gutiérrez. En 2010 fue la primera mujer en conseguir el premio Joan María Cebal de Poesía, col libro La mio voz. Y en 2024 llega galardonada con ese mismo premio por el poemario Los carreros del tiempo, que aquí lo traje para que lo vierais. Entre las publicaciones de ella más recientes está el volumen de ensayos Notes de literatura asturiana y la traducción al asturiano de la novela Cacofonía, que ahí la tenéis también, de la autora senegalesa Ken Bugul. Ella es miembro de número de la Academia de la Lingua y directora de la revista Literatura. Gracias, Marta. No tomo más tiempo para que ella pueda hablarnos de María Teresa. Buenas tardes. No sé si se me siente, porque estos micrófonos son un poco traicioneros. No te sientes a ti. ¿Qué tal? Bueno, tengo que decir, lo primero de todo, agradeceros que me convidarais a este espacio de Transgresores na Semana Negra para falar de una autora tan importante como Tere González, que por culpa de su muerte temprana a los 41 años, pues non é moi conocida nestos momentos, pero está, digamos, entre les grandes de la poesía y de la literatura asturiana contemporánea. Voy a hacer una cosa muy difícil, que es intentar leer poesía a unos metros de la noria y de los coches de choque. Entonces, es complicado, pero no encontré otra manera de organizar la charla que no fuera meter bastante poesía. Dice el poeta Joan Margarit, en el volumen que tiene donde axunta el libro Joana y Estación de Francia, llegué tarde a mi tiempo. Hay personas, entre las que me incluye, que vamos poco a poco, empezamos tarde, después llegamos tarde, andamos despacio, damos muchas vueltas a las cosas. Y hay otras, en cambio, como Tere, que son unes adelantaes. Los 45 años que vivió fue un modelo de creatividad, de coraje, de compromiso y de resistencia en el doble sentido de la palabra. Tere nació en el barrio de Tremañes, un barrio obrero de Xixón, en 1950. Tremañes en poco tiempo pasó de ser una parroquia rural a ser un barrio obrero, donde se axuntaban casas de pueblo, poblados de trabajadores, un poblado de trabajadores y un número nada despreciable de chaboles. Y un lugar, un entorno muy característico de la Asturias semiurbana. En este ambiente transcurre la infancia de ella que evoca en este poema tan guapo. Devolveime la muñeca de trapu de les coletes roxes, donde se colingaben les cintes de collores y los llazos. Devolveime aquel collacio de papos colloraos, huellos de miel, guedelles de panoia, que xugaba conmigo sola escoba a facer de xinete enmascarau, e aquel cabás
que hiera de maera, el mandilón de cuadros, los borrones azules de la tinta. Devolveime aquel puente que cruciaba con priesa para la escuela e aquel río. E si non, encerraime pan xamás nese cuarto escuro de los sueños. Cuando tenía 13 años, María Teresa pierde a la madre. Tiene que dejar la escuela para atender al padre y a los hermanos. No escaezamos que ella una persona que nació en 1950 y bueno, que las mujeres dejaran la escuela pronto, sobre todo para dedicarse a los cuidados, pues y era una cosa que se consideraba normal. Esta pérdida, que va a ser seguida después de la muerte del padre cuando tenía 17 años, marca su personalidad de una manera muy fonda, como vamos a ver después. Tiene un poema, Memoria de mi mamá, que, acordies col crítico Xosé Volado, muestra la capacidad de la autora en una escritura que ya era todavía muy incipiente, y uno de los primeros poemas que escribió, para transmitir con palabras cotidianas y imágenes sencillas la fuerza del recuerdo. Memoria de mi mamá. Fuiste quedando quieta como una nube sin el soplín del aire. Colaste sele, lo mismo que vivieres, sin el marmullo de queixes o llamentos. Pasaste a ser un rostro machinau endolcau na mezclienda de los sueños. Quedástete afitada en el coral, esnizándote sele, sin ruxiu, tal o que el sable de un reloj que en xamás apara. Y camente pa mí, qué raro yera que la alborada corriera como siempre, espardida ante los praos, entre les sebes. Oyer a les más tres de los neños, a la muller que merca les sardines, al ruxir de la vida cotidiana. Namai, la calle de los huertos, notó la ausencia. Atristalló la tierra, quedó muda la fonte, afogada de escallos y de ortigues. Espolletó el bardial, onde nantes creciere la rosa, y enllenóse de mofu la fesoria y el tiempo de povisa. Naide te echó de menos, ya lo ves. Nada más lo que añaciere a la solombra amante del tu cuerpo. A los 17 años, después de morrer el padre, Tere entra a trabajar en la fábrica de material eléctrico Cradi. Empieza de aprendiza y pronto asciende a especialista de montaje. Toca y sufrir los años de conflictos laborales que deben acabar con el zarru de Cradi en 1987, aunque ella tuvo que dejar el puesto antes. Y aquí donde Tere descúbrese a ella misma como mujer, digamos, con conciencia de clase luchadora. Hacia 1984, cuando los problemas laborales vienen más fuertes, vienen muy fuertes, porque por lo que testimonios que me llegaron, uno de los problemas que pasaba y era que la patronal intentaba enfrentar a unos trabajadores con otros, prometiendo ellos que unos iban a quedar y otros no. Entonces, pues había un ambiente muy, muy turbio y ella pasaba muy mal, llegó a estar muy quemada con esto. Como decía, en 1984 empieza a escribir, como dice ella, para non glayar. Y es uno de los pocos ejemplos que tenemos en España de escritora obrera. Juan Marsé decía una vez irónicamente, él que también lo oyera, que el escritor obrero en España es el espécimen más buscado en el panorama literario. Y es un comentario que en realidad echa de ver el clasismo que afectaba a la literatura, que sigue afectando, pero muchísimo más de aquella, en un país que en 1950, que es el año que nació ella, tenía todavía un 17% de analfabetismo.
Tere, como decía, é unha muller que tenía moi clara a súa identidade de clase. El primer poema que publicó con unha escritura todavía tatexante é un homenaxe a les compañeres, mulleres traballadores, peones de la fame, como les llaman en un momento determinado. E diz asina: nesta hora, a vosotres, compañeres de traballo de tantos años. Nesta hora, en que el xelu acorripia les coraes. Nesta hora, onde el tastu e l'inxenio esanicien el cabero aliendo na llarga e afogante agonía. Nesta hora da angustiosa griesca entre ser persona ou cosa. Nesta hora de silencioso silencio, de cansao cansancio, de aborrecío aborrecimiento, de vacío en lleno de vacíos, pienso en ti, muller, que non fueron a deixate ni el derecho de ser neña, ni esfrutaste l'asombro de la mocedad. Pienso en ti, que te tracamundiaron los sueños pola bayeta, l'arte pola ferramienta, a Beethoven pol chirriar de les máquines. Bueno, el poema é máis largo, pero como testimonio de la conciencia que ella tenía, ¿no?, queda suficientemente claro. Bueno, esta creatividad desbordante que tiene ella de una manera natural, después va a manifestarse de otras maneras, porque acercóse al dibujo, a la cerámica, hizo teatro con niños y fue también narradora. O sea, y era una persona con un talento natural. Tere empieza a escribir y failo en asturiano, y esto igual tiene falta de una explicación. Desde 1971 estaba casada con Vicente García Oliva, escritor asturiano, y llevaba desde ese momento participando, desde el 74, mejor dicho, llevaba participando del movimiento de recuperación lingüística. Ellos dos faen un curso de asturiano en el antiguo instituto y de ahí, con, digamos, el asesoramiento de Sánchez Vicente, sal la sección xixoniega de Concello Bable. Concello Bable era una asociación que tenía una organización más o menos federal, o sea, la sección de Xixón, Ubieu, La Felguera, Mieres, y vengo un poco cada una al su aire. O sea, cuando empieza a escribir, ella llevaba 10 años comprometida con la recuperación del asturiano y estaba arrodeada de gente que escribía en asturiano. Cuando se funda Concello Bable, una de las cosas que se dice es que para recuperar el asturiano hay dos vías fundamentales. Una es la escolarización, y de ahí viene la conseña aquella de Bable en las escuelas. Y la otra, en palabras de Sánchez Vicente, es escribir, escribir, escribir. Y esto explica que una persona comprometida como estaba con el asturiano escollera esta lengua. De todas maneras, tengo que decir que fue una escritora bilingüe y en esto también lle una adelantada a la época, porque en aquel momento exigíase una especie de lealtad con el uso de la lengua. Ella escribió en castellano y en castellano ganó un premio de poesía erótica que es el premio Cálamo que convoca la Sociedad Gesto. Y un ejemplo más del vanguardismo. Mujer casada, madre, mujer trabajadora, comprometida con los derechos laborales, consciente de afecho de la su condición de obrera y asturianista. Y de hecho una de las poquísimas mujeres escritores de este momento, y creo que hay dos de la su generación, nacida en el 50, porque sí les hubo antes, como María Josefa Canellada, y sí les hubo después, a partir de, bueno, cuando entren en escena los nacidos del 60 para en delante. Pero si miramos los nombres de los premios literarios que se ganaron en los años 70 y 80, no había mujeres. A partir de 1984 empieza a publicar poesía en lletres asturianes, literatura, El Comercio, La Nueva España, gana de ellos premios literarios.
En 1987 publica el primer poemario, Collacio de la Noche, y Xosé Volado, cuando fae la Antología Poética del Resurdimiento, en 1989, inclúyela. Hay que decir que la Antología Poética del Resurdimiento agrupa gran parte de lo que güey son los nombres cimeros de la poesía asturiana. Berta Peñán, Lourdes Álvarez, Antón García, Xoán Bello, etc. Tere sigue formándose. O sea, ella deseara la escuela a los 13 años, pero al marchar de Cradi, estudia, faise auxiliar de clínica y entra a trabajar en el xulgado de protección de menores y después pasa al Centro de Atención de Minusválidos. En esos dos puestos de trabajo tienen una implicación, digamos, per riba de lo normal. Poéticamente intégrase na corriente dominante en España en aquel momento, en Asturias y en España, que era la poesía de la experiencia. Escribe fundamentalmente sobre las cosas que pasen. Escribe, por ejemplo, un poema que no me da tiempo a leer, al fiu, Mauro, que se titula Nos cantos escuros de los cuentos. No me da tiempo a leerlo, y es bastante largo, pero sorrayo este fecho porque el tema de la maternidad, aunque hoy nos parece una cosa muy normal, de aquella considerábase una cosa ñoña y cursi, porque realmente quien lo trataran a literatura y eran mayoritariamente hombres desde un punto de vista muy sentimental, y ella faelo con naturalidad. Y bueno, güey, pues y un tema que y un tema más de la literatura, ¿no? La maternidad o la paternidad. Tiene muchos temas recurrentes, por ejemplo, tiene muchos poemas dedicados a la mar, pero el tema, digamos, dominante y el amor y el desamor, son palabras de ella. El amor y el desamor. Y un tema que podía parecer tópico, pero que no lo oye en la pluma de ella, porque arriesga refiere con una naturalidad total al deseo y al placer sexual. Estamos hablando de primeros de los años 80. Y lo que va haciendo a través de los 3 libros que publicó, Collacio de la Noche, Heliocentru y Ochobre, y una especie de crónica amorosa de la su vida. Voy a vos que salió publicado una antología de Volado, donde se ve que, bueno, que la poesía tiene una frescura y una naturalidad a la hora de tratar temas que de aquella yeren tabú para las mujeres. Estoy bien agora, mientras la muga ruxe y faluca es contra el suelo y los cristales y el cuerpo en tobía húmedo de amor, envuelto en una bata. Dixísteme hasta llueu y soplástime pol aire un beso. Quiciabes ye la tarde, que ta rara, o este quieto silencio danzando na mio casa, que camiento, que si un día non volvieres, saborgaría un tastu más amargo que este café que fuma nesta taza. Na poesía de Tere adivínase una ansiedad afectiva normal en una huérfana, una ansiedad afectiva que ella intenta dominar a través de la relación de pareja, y esto metiéndome yo ahora psicoanalista de pacotilla, pero quizá pueda explicar esa insatisfacción a la que alude una poesía con la relación de pareja, porque digamos que la necesidad afectiva que tenía ella y era un poco imposible de cubrir. Una cosa que respira y que escribe mucho sobre la muerte. Yo no sé cuándo ella tuvo noticia de la enfermedad que iba a acabar con la su vida a los 41 años, pero quizá la explicación sella porque ella una persona que sufrió muertes importantes siendo muy niña, y un tema que trata y que desde la perspectiva actual tiene un aire de un aquel de premonición. Por ejemplo, este poema,
Cuando acuta esa noche en sin alboreceres, apúrreme el caberu golor de la mimosa, junto al pulsar prestoso de la tierra calienda, y sema a los míos pies, aunque no sientan, el batir calecío de todos los ochobres que vendrán. En 1987, respondiendo a la llamada que fae primero Concello Bable y después la Academia de la Lengua Asturiana, empieza a escribir cuentos. La llamada a la que me refería en antes de que había que escribir, pero ahora había que escribir prosa, porque la tradición literaria asturiana ya era fundamentalmente poética. Empieza a ganar premios y en 1994 publica un volumen de cuentos a propuesta de Trave, que fae si convite, digamos, a xuntar los cuentos que tenía, saca el libro La casa y otros cuentos. Ese mismo año aparece una antología narrativa donde la incluyen y sabemos que cuando llega la muerte estaba preparando otro volumen de cuentos que no llegó a salir. Todos ellos, de todas maneras, pueden encontrarse, no sé si trajiste les sobres completes. Sí. Este volumen sigue siendo asequible. Sí, sí, la obra completa. Y ahí podemos encontrar toda la poesía, toda la narrativa y también esos textos que quedaron inéditos. Voy a acabar la exposición. Quédenme 5 minutos, si no me equivoco, yendo un cacho d'un cuento d'ella. Ella trabajaba la narrativa como la trabajan los poetes, o sea, no se preocupaba mucho de la trama, sino que se preocupaba sobre todo de pulir el lenguaje, de concentrar la expresión, y muchas veces los textos acababan teniendo una cierta dimensión simbólica. Este titúlase L'último Asturcón y bueno, yo creo que tiene una cierta intención política. Todo yera solombra aquella noche. La lluna, a la vellugu espeso de las nubes, oía impotente cómo aquellas pezuñes tarazaban la tierra al so paso. Arremetían en sin llendes, más y más cada vuelta, esfelpellando piedras y cotoyes, frañendo rames, desfaciendo fuelles, asolellando un puxu de fiera voluntad. Pero el cansancio yera más fuerte y paso ente paso el ruxir d'aquel trote diva tornándose más sele, más pequeño, baixo aquel total ausencia de estrellas. L'último Asturcón dexó de correr. Todo él aparecía como una masa supelexada, agitada. El sudu, amestau con la muga, bañaba y el yombo y los costazos, esnidiábase pente el so pelo, adientrábase en el argañoso pelleyu que cubría los huesos. El caballo diva perseguiu por perros y por cazadores. Decide subir monte arriba y nesto alborez. Amanece. De su trucu dexó de llover. Y un soplo d'aire amorosiego foi llevando les nubes pa otras llendes, y en un tiempo cuasi máxico rompió alborecer. Y era como si la ñatura al so mou y ufiertara una sonrisa d'aliendu. Los homes miraban pa lo alto aquel peñatu, les bocas abiertes, ablucaos, nun yeren pa pescanciar lo que los güeyos tamen viendo, y un rinchar sonoru como en xamás oyeren fízolos enmudecer. Allí, es contra aquel cielo enceso que españaba, como un dibuixo escuro de solombra, recortábase, pates en alto y levantada la tiesta, la griesca más tenaz y la voluntad más fiera, xuníes a la grupa del último Asturcón. Termino como prestaría a Tere, puxe Asturias. Gracias, Marta, gracias. Fue muy, muy emocionante escuchar los poemas de Teresa en tu voz. Y el sábado
a las 7 de la tarde, aquí mismo, va a haber una maravillosa presentación cruzada que lle Berta Piñán con el su último libro, que lle Argallo, y Marta Mori con el su último libro, que yo también traje aquí, que son Los carreros del tiempo. Así que os recomiendo y os aconsejo venir a esa presentación, que va a ser muy guapa. Y ahora, si me permitís, un momento publicitario. Tenemos en el fondo unos bolses que nos quedan de transgresores, y tenemos también el libro de María José Capellín sobre la vida de Adela Gabarri, Lágrimas de una gitana, que es este, y que también os recomiendo, porque la Semana Negra son palabras, son libros. Nos citamos para el año que viene de nuevo en una nueva edición de Transgresoras, Mujeres Imprescindibles en Semana Negra. Gracias a todos por venir cada año y por encontrarnos aquí. Gracias.